Hola a todos jóvenes, estamos el día de hoy con el ingeniero Derek. Ingeniero, muy buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del mundo, ingeniero? Estamos en Colima, Colima, en el fraccionamiento Romanza. Excelente. Fraccionamiento que está pues, ya bastante desarrollado, ¿verdad? Sí, así es. Ya está en las últimas etapas de venta de terrenos. Ya está prácticamente todo construido. Y pues es un terreno que está ubicado al norte de la ciudad. Aquí en Colima todos buscan el norte por el cambio que hay del clima. Sí Entonces, es diferente, sí se sí siente. se siente, más que nada las corrientes del viento. Entonces se aprovecha que la pendiente es una sola pendiente en toda la ciudad, tiende de norte a sur porque estamos en la falda volcánica, entonces todos buscamos mientras más altura, más viento, ¿no? Y con este tipo de clima, pues es necesario Sí, es muy considerar. húmedo, ¿verdad? Acá. Sí, hay que considerar mucho la ventilación y el sol. La trayectoria del sol es importante porque es muy intenso, entonces puede afectar mucho el tema del confort. De acuerdo. Ingeniero, platícanos por favor medidas del terreno, cuánto mide y orientación solar. Ok, el terreno tiene un frente de 850 por 19 de fondo, son 161,5 metros y la orientación de la fachada es al norte. Tenemos vista del volcán, aunque no podamos disfrutarla, tenemos la vista del volcán. Pero ¿por qué no la podemos disfrutar? Pues porque tenemos casas enfrente, entonces no nos permite tan fácil. Si te fijas pues en el cuarto principal, tratamos de cierta manera aprovechar con una pequeña terraza, que también aprovechamos para pues ventilar de manera correcta, pero pues las casas de enfrente complican un poco el tema de la vista. Claro. Siempre pasa, ¿verdad? Que tienen la Sí, mala costumbre de querer construir enfrente. es difícil, si te fijas, bueno, no sé si te hayas dado cuenta que en este fraccionamiento hay muchos rooftop, tratando de rescatar esas vistas al norte, entonces, Ah, en claro, este las caso no. terrazas, la gente quiere voltear a ver al volcán. Así es, en este Ajá. caso no fue parte del proyecto un rooftop, pero es muy común aquí. De acuerdo. ¿Cuáles son de los aportes que tiene esta casa que está en venta, verdad? Así es. Ok. Pues Me comentabas del portón. sí, el portón es un portón automático, y algo que es peculiar de esta casa es el muro que tiene. De hecho, pensamos mucho si manejar un portón cerrado o un portón semiabierto por el tema del muro de concreto que manejamos. Se podría decir que en la fachada, es un muro de concreto aparente, pues con un diseño un poco peculiar. Y en el piso manejamos acabados de concreto lavado. Que se Este, ve muy bien el acabado, ¿eh? Fíjense. sí. Ya, Sí, un poco blanco, le metimos granito de mármol para tratar de blanquearlo un poco, pero que aún así contrastara con el gris del cemento. No se buscaba un acabado blanco por el tema de limpieza. ya. No, se ve muy bien. Que algo que me gusta mucho de las construcciones hechas, la arquitectura hecha por ingenieros, es que la mano de obra es muy cuidada, ¿verdad? O sea, ustedes se fijan mucho pues, realmente en el acabado. Sí, tratamos de cuidar los procesos constructivos más que Ujú. nada y los sistemas constructivos también. Eso es. Y para el caso de este proyecto, pues la verdad es que la mano de obra que manejamos fue muy buena. Son muy ingeniosos los muchachos, entonces en el momento si había algún problema ellos buscaban la manera de atacarlo de la mejor manera para obtener el mejor resultado. Excelente. Entonces, pues digo, tiene su cierto grado de complejidad este muro. La cimbra por sí sola ¿Cómo lo simbraron? era algo increíble, por ahí tengo unas fotos. Eh, Tiene como un diseño prehispánico, ¿verdad? Algo. Se ve algo así, justamente por eso se buscó el concreto lo más natural, incluso un poco texturizado, por así llamarlo, no está trabajado, no está. La intención era que se viera un poco más avejentado que las demás partes de la casa, para que se sintiera un contraste entre el acabado del muro con todo lo demás que tiene un toque, pues se podría decir que más moderno, que es, si te pones a ver la puerta principal junto con el muro, pues ahí ya se ve un contraste, ¿no? Se Ujú. podría decir que hasta de estilo a lo mejor. De acuerdo. Me gusta ese detalle ligerito del escalón, muy delgado, ¿verdad? Es un colado de concreto todo. Así es, nada más se voló lo que es la ceja para generar una sensación de esbeltez, porque como nada más son dos escalones, no se quería nada más apilar al fondo, sino que fuera un recorrido y que también fuera cómodo para transitarlo. Ah, es Realmente que el brinco es muy, muy chico,
Ujú. pero le da esa sensación de longitud. Y por eso se puso uno en un sentido y el otro en el otro, como un traslape. Ok. Y es el mismo concepto que manejamos en la escalera para subir al segundo nivel, que también tiene esas cejas voladas y también busca perder un poco la pesadez del concreto, generando unas losas voladas junto con una jardinera Ya. para poder como que extender el elemento y que se vea un poco más tanto estético como esbelto. Más ligero, muy bien. Y cuestiones técnicas de la casa, capacidades, cisternas, bombas. Eh, La cisterna que tenemos aquí creo que es de 2000 litros. Tenemos presurizador. Obviamente su cisterna tiene su bomba sumergible. ¿Y qué más? Pues el portón ya está, como podemos ver, automatizado. Y ya tenemos calentador de agua integrado para evitar que los nuevos usuarios tengan que batallar con ese tipo pues, de contrataciones. O sea, se trata de entregar la casa lo más terminada posible. Sin embargo, te vas a dar cuenta que hay espacios en los que manejamos a nivel proyecto el tema del interiorismo, pero no lo integramos para tratar de mantener un precio de la casa. Pero en caso de que la casa se venda, pues se tiene ese proyecto tanto para la sala como para el cuarto de servicios, que es un mueble para el tema de planchado y todo ese. Está muy bien. Que fíjate, te llamaría la atención, pero mucha gente le gusta comprar casas amuebladas, que ya no quieren batallar, quieren entrar y que Sí. ya tenga todo. Yo también soy creyente de eso como arquitecto o como ingeniero por el tema de que manejas el concepto pues hasta la parte final, ¿no? Porque tú puedes diseñar una casa, pero si no se amuebla, a lo mejor a la hora de que la habiten, pues ya no va a poder seguir con el concepto al 100%, sino que pues se va perdiendo un poco la idea inicial. De acuerdo. Entonces, ¿Qué medidas tiene la cochera? Aquí la veo cochera sí está un poco reducida, la cochera tiene 480. Entonces, sí, 480 libre. en el sentido longitudinal. Aquí debe de tener más o menos 6 metros, 6 y poquito más, pero sí tiene 480. Así. Pero en el otro sentido sí caben bien dos Sí, coches, sí, ¿verdad? sí, Ujú. sí. Perfecto. Muy bien, pues Vamos vamos a a entrar. ingresar. Oye, ¿estos parasoles de qué material son? Estos son de aluminio. Se les conoce, no sé si coloquialmente o no, pero como ala de avión. Y si te fijas, la separación que tienen no es la misma en todos lados, sino que lleva una cierta proporción para balancear justamente este volumen. Como tenemos una ventana de este lado, se quería tratar de balancear con la proximidad de las celosías. Entonces, genera un balance. Ah, ya entendí, están más juntas, Así ¿verdad? es. Del lado izquierdo. Perfecto. Y bueno, algo también que se buscó en la etapa de diseño era, pues si te fijas, los terrenos son reducidos, no tienen muchos metros cuadrados y se buscaba generar un diseño en el que se pudiera sentir amplitud. Una casa grande en un terreno chico, por así llamarlo. Entonces, no nos deja mucho lugar a área de jardineras ni nada, pero tratamos de usar cierta vegetación en algunos puntos como para guiar la circulación de la casa. Entonces, pues vamos a pasar. Vamos. Prepárense, jóvenes. Entramos y tenemos un medio baño, que es el medio baño de visitas. Me gusta esto, me gusta que tienes la amplitud de abrir la puerta, ¿verdad? Y que se Sí, atraviese. justamente era para que Nada. se aprovechara todo el terreno, Ujú. entonces pues sientes que estás en una casonona, ¿no? Y realmente nos vamos a dar cuenta que los espacios son reducidos, pero bien aprovechados. Muy bien. Y Entramos la aquí. puerta ancha, ¿verdad? ¿Cuánto Sí, mide la así es. puerta? La puerta debe tener 1.20. 1.20. Sí. Dale. Los contactos son inteligentes, son Wi-Fi, entonces se pueden conectar a algún sistema de domótica. Y Ah, pues muy ya bien. funciona con escenas. Entonces, creo que es algo muy práctico y ya muchos deberíamos de considerar la aplicación de estos sistemas, porque realmente en costos ya no brinca, ya no figura tanto como antes, ya son más accesibles. Claro. Entonces, creo que se les puede sacar mucho provecho. De acuerdo. O sea, yo ya, si por ejemplo yo compro la casa, ¿qué tengo que hacer para automatizarlos? Comprar una Alexa, Solamente eso. sí, y ya son compatibles, entonces tú generas tus escenas y ya con comandos de voz puedes utilizar todas las luces. Los focos son focos estándar, no requieren nada. Todo se maneja en el apagador. Excelente. Oye, esto está bueno. A ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, aquí tenemos una escalera compuesta de dos elementos. Como te había mencionado, la primera parte de la escalera se manejó en concreto martelinado.
Si te fijas, los escalones tienen diferente altura aquí que acá, y justamente esa división de elementos como que te engaña un poco al ojo y a lo mejor no se siente de esta manera. Y tampoco cuando lo subes, por lo mismo que ya te mentalizaste a que son dos elementos, no solamente uno. Y se volaron las losas para, cierta manera, integrar lo que es la jardinera, que le da mucha vida a este espacio. Realmente, como está tan amplio, esto te genera calidez, así llamarlo. Y son plantas naturales, ¿verdad? Sí, así es. Sí Sí, es una jardinera. es jardinera Tiene natural. iluminación y todo que genera sombras justamente en la noche en este muro que también le da personalidad a la escalera, ¿no? Por si ya la escalera es de madera, de parota. Entonces, creo que integra muy bien todo este espacio. Muy bien. ¿Y qué altura tenemos? Porque se siente alto. Aquí tenemos 290 y acá la bajamos 10 centímetros porque quisimos meter un plafón de tabla roca para generar una iluminación indirecta a todo el perímetro. Entonces, realmente esta casa se siente muy bien para fiestas, se podría decir, ¿no? Tiene una planta abierta. Es, la protagonista de este espacio es la cocina, la isla. Es un diseño que hicimos mi equipo y yo. Y pues es de cuarzo. Por los ángulos que tiene, tuvimos que manejar cuarzo. Interesante. Como si fuera un monolito, ¿verdad? Así es. De hecho, se siente pesado el elemento en el espacio. Buena distribución. Cocina, comedor, sala. Cuarto de servicios. Cuarto de servicio oculto detrás de... Oculto, así es. Las mismas puertas de los gabinetes de la cocina. Sí. Queríamos que se sintiera como un espacio totalmente público, ¿no? Entonces, el ocultar este tipo de áreas de servicio, pues genera mayor comodidad para las visitas. Aquí tenemos el cuarto de servicio, con las medidas necesarias para lo que es el sistema de lavado y todo, albergar el calentador, pero hasta ahí, ¿no? Por el tema del terreno también. Pero está práctico. ¿Cuánto mide? A ver, esto como uno... Tiene que tener como un 80, 2 metros. En este sentido, 1,30 y en el otro sentido sí como 3 metros. Sí. Ok. Los equipos van acá. Sí, así es. Y la intención era generar aquí un gabinete, justamente como para doblado de la ropa y todo. Ujú. Entonces, te digo, es el espacio a lo mejor justo para poder albergar ese tipo de elementos. No, estoy mal. Es 1,74. Sí. Sí, es más ancho. 1,74. 1,74 por 3. Bien, y estás ventilando hacia el frente. Así es, a la fachada. Es como predomina aquí el viento, Ujú. sur-norte, norte-sur. Entonces, realmente con esta ventilación es suficiente, corre muy bien. Y toda la casa tiene ventilación cruzada. Aquí está el centro de cargas. Así es. Fíjense este juego del desfase en el muro que te permite tener la limpieza de la cocina, de los gabinetes. Sí. Y pues bueno, decidimos meter a la parte trasera de las ventanas a todo el frente, que para poder lograr esto tuvimos que manejar marcos rígidos de concreto. Entonces realmente sí cuenta con muros de carga, pero todo este espacio se manejó con columnas, que son las que se alcanzan a ver, y con vigas o con traves. En el proyecto está contemplado que la sala esté de este lado y el comedor de este lado, pero pues la ventaja es que se pueden cambiar, y la idea es que se quiera aprovechar la sección de las columnas para poder generar un gabinete que sea el que albergue la tele y todo el equipo de sonido y todo eso. Entonces ya se aprovecha que quede encofrado en esta sección. Ya. Se puede poner un mueble ahí empotrado. Sí, así es. Y este espacio, en el sentido corto, ¿cuánto mide? A ver, porque dijimos que el terreno mide, ¿cuánto de ancho? Tiene que tener como 480. 480, está muy bien, ¿eh? Sí, tiene 19 metros de fondo el terreno, entonces tiene Y- 480 albergados aquí. Y de ancho, De ancho tiene 850, bueno, 850. menos los muros, que debe ser 820, 815. 815 por 4. Por 450 Sí, dijimos, ¿verdad? sí. Está muy bien el espacio, para que se den una idea. Además, luego le sumas lo de la cocina, que son como 250 más, ¿verdad? Así es, y además le sumamos la parte del patio, del jardín, que se buscó dejar como una extensión para una sala exterior,
Entonces, pues en la tarde ya empieza a pegar la sombra porque levantamos un poquito más el muro al final del terreno. Entonces aquí está perfecto para convivencias en la tarde, ¿no? Echar un cafecito en la noche. Y esta es fachada sur, Así ¿verdad? es. Perfecto. Entonces aquí este muro está haciendo bastante sombra. Entonces se alcanza a colar un poquito el rayo, pero te genera sombra en la terraza. Sí. ¿Y de jardín cuánto nos quedó? Nos quedaron como 4 metros, ¿verdad? Más o menos, yo creo que 450. Le podríamos hacer 450. 450. Ujú, Sí. Es un poquito más de la mitad del terreno. ujú. Entonces, creo que es lo suficiente. Incluso Muy bien. cabe una alberca, si te vas a pensarlo. Digo, sacrificas todo el jardín, pero te cabe una alberca perfectamente. Sí, 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 Obviamente sí. no se hizo por temas de costos, pero pues si alguien lo quisiera hacer, tiene las dimensiones perfectas para ejecutarlo. Que te llama la atención, ¿eh? Que pues Colima hace calor, entonces las casas en venta, por ejemplo, las casas en Veracruz, casi todos están haciendo ya alberca, Sí, aunque sea para venta. sí, sí, sí. O sea, lo mismo en Mérida. O sea, eso te habla de que cada vez la gente va a pedir al menos una alberquita chiquitita en sus casas, ¿verdad? Sí, sí, es algo a considerar. Sí, es algo Ujú. importante. O sea, si estás interesado en la casa, jóvenes, pide tu alberca, se te va a regalar. Así. Se va a hacer más barata que la competencia, ¿no? Eso sí, sí, eso sí. Ok, la escalera está interesante. Pisos de porcelanato, ¿verdad? Sí, es porcelanato de Ajá. 60 por 1,20. Por eso en los gabinetes de la cocina se buscó meter un contraste que es la melamina de alto brillo. Ujú, Entonces, el piso es mate, pero todos los demás elementos de la cocina son los que contrastan en temas de brillo, ¿no? De iluminación. ujú. De acuerdo. Bonita la tarja. Tarja es antirruidos. ¿Cómo Así antirruido? se supone que el golpear del agua y todo eso tiene un Ah, sí. material aislante en la parte de abajo. Entonces no es como muchas tarjas que de repente hacen un ruidajo. Te digo, realmente los acabados de esta cocina pues no se escatimó. Digo, es monomando Castel y pues tiene su parrilla, ya tiene integrado lo que es la campana, Ujú. que se buscó la manera de integrarlo como que se sintiera que era parte casi casi de la losa. Entonces se integró mediante tabla roca para que hiciera el efecto de que la misma lo está abrazando la losa. Que se desprende un poco la losa. Así es. ¿Y qué material, por ejemplo, es la barra? La barra tiene cuarzo, parota y el elemento metálico es un bastidor de PTR con lámina doblada a la medida. O sea, para hacer Ok. esta barra hicimos una impresión del modelo, una impresión 3D y se la di a mis Ah, contratistas y sí. luego ellos sacaron una escala mayor con el material que se iba a hacer ya la barra, el diseño, para ver si era viable o no. Porque al inicio estaba contemplado meter granito, pero por los ángulos que tienen las uniones de las placas, pues más que nada aquí no iba a ser viable, no aguantaba el material, entonces se tuvo que meter un material más duro, que fue el cuarzo. De acuerdo. Pues el cuarzo realmente no tiene fallas. No, al ser un material que ya es fabricado, por así llamarlo, que son resinas y triturados, pues es mucho más resistente. Muy bien. Pues vayamos a conocer la planta alta. Vamos. Escalones empotrados de PTR. Así es, se metió un sistema en el muro empotrado de una viga compuesta. Es un armado que tiene soldado una viga tipo C y luego se coló el armado y entonces todos estos son bastidores de PTR también Ok. y ya están encofrados en parota sólida. Parata sólida. ¿Y qué medida tiene? ¿Qué largo tiene el escalón? Eh, Creo que 1 metro, la verdad no recuerdo bien si uno al final. 1,16. Se ve, es que Se, se ven se sien- se grandes. siente, se Ajá. siente la amplitud porque aquí se maneja una doble altura, entonces en toda la casa de repente se maneja una compresión o más bien una proporción entre ancho y alto. Por ejemplo, aquí abajo a lo mejor no está tan alto, pero el tener los 850 del terreno te hace sentir como un rectángulo muy Muy alargado. horizontal, Así ¿verdad? De es. este lado. Sí. Y en este caso, pues es lo opuesto, ¿no? Al tener esta doble altura, pues se genera como si se siente como si se volteara esa sección.
Tenemos iluminación natural, que por la mañana este muro se envuelve con la luz del sol. Ahí llega a bajar hasta más o menos donde está el inicio de la puerta. Entonces da otra sensación. Buenísimo. ¿Qué Se, madera es se, la puerta? Esta no es parota, ¿verdad? Sí es Ah, parota, sí es parota. es parota, pero es un bastidor también de metal, de PTR, Ok. y es chapa de parota, por así llamarle. ¿Tú por qué crees que nos guste tanto la parota? Luego la gente dice, ¿es que no hay otra madera ya o qué? Me gusta mucho a mí el tipo de veta que genera. Si te fijas la puerta del baño, pues se ve padrísimo cómo las líneas y los tonos que tiene. La verdad es que a mí es mi madera favorita. ¿Qué es eso, jóvenes? Nos gusta la parota. ¿Qué podemos decir? Ok. Aquí en la escalera pusimos una pequeña luz de servicios, nada más para generar también ahí algún efecto visual. Empotrada. Se siente muy resistente Sí, la escalera. sí, de hecho, por lo mismo al final ya no se decidió no poner un barandal ni nada, porque como realmente el muro va reduciendo esa sección, generaba limpieza y la escalera, pues, por rigidez o algo, no necesitaba nada de este lado. Entonces se ve mucho más limpio así el diseño. De acuerdo. Ah, órale, esto está profundo el Está... pasillo. Sí, Me ahorita no recuerda a alcanza. una película de Kubrick o algo así. La intención era que, como te dije, se sintiera casa grande. Si yo cerraba aquí, pues sí iba a ganar más espacio, pero el subir a lo mejor de una escalera de 12 escalones, pues a lo mejor sí te agita, ¿no? Entonces ya tener aquí enfrente las puertas no era lo más indicado. Ujú. Y se quería aprovechar este pasillo casi casi como si fuera una galería, ¿no? Puedes poner tu arte aquí en estos muros y la verdad es que a como entra la iluminación, luce muchísimo. A esta hora no alcanza a entrar ya por la inclinación del sol, pero un poquito más temprano luce muy diferente este pasillo. Pero hay muy buena claridad. Sí, así es. Y están ventilados esos domos. Sí, por eso también la casa tiene muy buena ventilación, porque en todos los cuartos tenemos domos. Entonces, al estar conectados, de cierta manera, ventila todos los espacios, aunque las puertas están cerradas. Muy bien. Ok, empecemos con puerta número uno. Estos dos cuartos son gemelos, son espejo. Este, Están realmente para una cama matrimonial. La idea aquí era generar un mueble que integrara la cama junto con las mesas de noche para que se viera como que un elemento de todo el muro, ¿no? Ujú. Y aquí pues tenemos un espacio para, en caso de ser necesario, un pequeño escritorio. Y su closet está por fuera del espacio. Así es, los closets tienen iluminación, digo, ahorita no luce mucho, pero tienen sus luces, sus detalles de luz, sus zapateras corredizas. Entonces, digo, quisimos jugar aquí con lo que son las luces. Tenemos luces artificiales en toda la casa, pero de manera indirecta, con tiras LED. Esta es chapa de parota, Así ¿verdad? es. Sí. Sí, es la única. Decidimos meter solamente esa madera para generar congruencia en los acabados. Entonces, es chapa de parota. Y aquí tenemos su baño. Son tres habitaciones, 3 baños y medio la casa. 3 habitaciones, 3 baños, una recámara con baño, Así es. baño cuadrado. Muy bien, con su tragaluz arriba. Sí, metimos ese piso hasta arriba por como entra la luz, también genera una textura interesante. ¿Qué Entonces, modelo es o qué marca es del? híjole, la verdad no lo tengo ahorita en la mente, pero Es que se ve bien, ¿eh? sí. Tiene buena textura. Tienes el sistema de corredizas. Y todos los domos también tienen luces de tira LED para que en la noche generen de todos modos ese efecto como de baño de luz. Ah, perfecto. ¿El baño qué medidas tiene, jóvenes? Baños cuadrados. Apúntele bien. 1,63 por 1,95. Bien. ¿Y el piso es de mármol o ese es un...? Ese sí bueno, sí es mármol, pero viene ya como en tapete, Ah, bien. pero sí es un piso, creo que contrasta muy bien con el piso que trae todo lo demás de la casa. Si te fijas, es una paleta muy sobria, realmente muy neutra. Ujú. Tratamos de manejar todo muy balanceado en Bien. tema de acabados. Pues
Aquí también todos estos domos tienen su iluminación indirecta con tiras LED. Entonces en la noche ya sea que decidas usar los spots o puedes prender las Debe luces de verse bien. los domos. Ujú. Ah, ya la vi. Es que son las ranuras, ¿verdad? Sí, Está así bien, es. se ve ahí. Se metió un perfil de aluminio para poder ocultar lo que es la tira LED. Bien. Y bueno, aquí es. Son espejo. Así es. Ok. ¿Qué medida tenemos acá? Varía centímetros. 260 porque como por 4, ¿verdad? Sí, 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 sí. La Aproximadamente. intención era el área de cama fuera cortada por este muro, ¿no? Entonces, que te generara este pasillo libre para poder tener un escritorio aquí, tu silla, y entonces ya De acuerdo. tienes una circulación continua. Te queda libre del closet, el vestidor te queda por fuera, Sí, entonces tienes espacio. Lo que está bueno es que tienes el sur en la parte de atrás, entonces no entra, sí, ¿no? No también. te calienta la recámara porque tienes el baño primero que te está ayudando como un colchón térmico. Así es. Y el baño va a ser gemelo, ¿verdad? Sí, tiene 30 centímetros más porque no sé si te fijaste en la fachada de atrás que la escalera se oculta en un resaque que generamos en estos dos volúmenes. Ah, sí, no me fijé, ¿eh? Sí, Escalera marina. así es. Ok. Ahorita vamos a asomarnos. Bien. Si te fijas, la iluminación natural en la casa, pues, está en todos lados. Ujú. No necesitas prender la luz Hasta muy tarde. hasta muy tarde. ¿A qué hora oscurece aquí en Colima? Ahorita está oscureciendo como a las 7 de la noche, un poquito pasadito de las 7, pero pues, Jóvenes, a ver, hagamos ese ejercicio. Comenten a qué hora oscurece en su ciudad, ¿verdad? De seguro va a salir alguien por allá en Suiza, ¿no? O en Estocolmo que dice, no, es que acá oscurece a la 1 de la mañana. sí, La recámara principal está es de muy buen generosa. tamaño, sí. Sí. Está generosa por el tema también de tener la libertad de casi casi poner aquí algo más grande, de mayor volumen y aprovechar el balcón. Ujú. Entonces, tiene ya preparaciones para aire acondicionado y todas las habitaciones y también en la sala comedor. Bien. Se siente más alto aquí, ¿verdad? Pero no, Sí, pero es la misma es la altura. misma altura. Sí, Y es que aquí la luz del norte, pues es muy suave. sí. Llega de manera indirecta. Aquí sí nomás puso una cortinita. Ah, vestidor, ok. Vestidor, Ah, un muy buen vestidor, ¿eh? generoso. En 2 líneas, perfecto. Me gusta el Y efecto que hiciste con el espejo. le da más profundidad, más sensación de Ajá. profundidad. Y de hecho, en estas dos líneas, en ambos sentidos de las cajoneras, quisimos meter cajones ocultos para cosas más pequeñas, pues tiene el beneficio, ¿no? De no desperdiciar espacio, pero aún así se mantuvo la congruencia del dimensionamiento de los cajones. Ujú. Entonces, estéticamente funciona y funcionalmente, pues también. Muy bien. Este vestidor que tendrá casi 4 metros, Sí, ¿verdad? Muy buen tamaño. También todo con su iluminación natural, claro. Toda la casa tiene luz natural. Y de este lado, el baño jóvenes, principal. van a conocer su próximo baño principal. Ok. Se siente muy sereno, ¿verdad? Todos Sí. estos tonos huesos, grises claros, blancos. Y aquí decidimos meter una ventana con vidrio esmerilado porque le daba pues la entrada de luz necesaria justamente para hacer lucir este tipo de acabados. Entonces te da la privacidad, pero aún así tienes muy buena ventilación y también iluminación. Me gustó la proporción de esta regadera, ¿eh? A ver, vamos a ver rápidamente. 1:13. 1:13. Ya con 1:10 ya no necesitas más de 1:10, creo yo. 1:10, 1:13 por 1:40. Sí. ¿Y qué dejas de ancho? O sea, ¿de qué ancho haces las linternillas? O sea, ¿qué separación El ancho tienes? interior ya es de 30 centímetros. 30, Sí, ok. Suficiente, ¿eh? Ya se ve una muy buena luz. sí. Alcanza a rebotar muy bien la luz, entonces Ujú. es suficiente. Y de este lado, su servilleta y un buen lavamanos. Muy bien.
Este baño sí, pues tiene casi el 1.50, no más, ¿verdad? 1.60. Sí, que de hecho también se buscó dejar esta dimensión por si se llegara a meter aquí un mueble de baño más, pues te Ujú. diera esa oportunidad, ¿no? Esa libertad de poder generar O sea, aquí un ponerlo mueble. aquí. Así es. Ok. Que en el 1.70 te caben dos lavamanos, ¿no? O sea, si Sí, quisieras sí, sí. hacerle alguna adaptación, ¿no? Porque te gusta, pues Sí. creo que casi el 1.70 que tiene este mueble de baño, sin problemas te permite. Sí, se optó por uno para generar más espacio de barra, pero al final de cuentas, como dices, Se puede sí, adaptar sin problema. Y tienes la ventilación cruzada, ¿verdad? Tienes así es, sí, ventilación sí, por sí. aquí y por la linternilla. ¿Qué costo crees que tendría una alberca así, la que le quepa a ese jardín? O sea, si tuvieras una persona que quisiera, una familia que te dice, oye, quiero la alberca. Quiero la alberca que Ah, yo creo que prometiste. alrededor de unos 160,000 pesos. ¿100? Sí. ¿160,000? Aquí el tema también es la excavación, que como ya está construida la casa, pues hay que hacerlo de manera manual, Manual. ¿verdad? Entonces también el bombeo y todo. Sí, claro, tendría eso, pero no se me hace nada mal. O sea, realmente, ya por ciento, ¿cuánto me dijiste más o menos? ciento 160, cincuenta, ciento sí. sesenta mil pesos ya tu alberca. Está perfecto. Pues bueno, el balcón. Que la intención era sacar este volumen. Pues aquí no requiere sombra porque es fachada norte, o sea, no requiere que vuele la losa, pero se puede dejar una cortina o una celosía de manera que quede al paño del muro exterior y te genera más privacidad ya en este espacio, ¿no? En caso de que lo consideren como algo necesario. Que está de buen tamaño. Aquí sí te cabe una mesita y unas sillas. Era la intención, que cupiera Ajá. una mesa y dos sillas, entonces, Echarte el cafecito. así es. Y es muy tranquila la zona. Bueno, Colima yo creo que Sí, es bastante tranquilo, ¿no? sí, la verdad que toda la ciudad es muy tranquila. Y al norte, ahorita, pues como no tenemos nada más allá, realmente el tema del ruido y todo, pues no es un problema. Entonces, atrás de estas casas está el Nevado. Sí, está el volcán de fuego y el nevado, se alcanzan a apreciar los dos. A lo mejor ahí alcanzamos a verlos un poco. No sé si se vea, Sí. pero ya alcanzamos a ver un poquito, ¿verdad? Sí, de hecho, eso que se ve ahí es el volcán de fuego. Ok. O sea, las nubes lo alcanzan a tapar, pero sí se alcanza a Ah, entonces percibir sí la está. punta. Sí, claro, esa es Sí, la punta. sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, ingeniero próximo a ser arquitecto también, ¿verdad? Así es. Ya un Excelente. año más y nos convertimos en arquitectos. ¿Cómo tomas la decisión? A ver, platícale. Ahora le estás hablando a todos los ingenieros. ¿Cómo tomas la decisión de estudiar arquitectura? Creo que siempre fue más mi pasión en el tema de la arquitectura, del diseño, pero quise generar bases, a lo mejor un poquito la parte de razonamiento de cómo funciona una estructura para poder complementar mis diseños. Realmente la parte de la arquitectura es lo que me apasiona a mí, ¿no? El generar sensaciones, confort mediante el diseño y los materiales. Como ingeniero realmente muchas veces no se logra percibir el trabajo, ¿no? Claro, Pero como arquitecto es nuestro trabajo que se perciba. es cierto. Que se Entonces, vea, claro, que se vea que hubo un diseño, ¿verdad? sí, entonces por eso optamos por la parte de la arquitectura. Realmente es algo que me apasiona mucho, entonces creo que tener las dos carreras, pues de cierta manera nos va a servir. Totalmente, totalmente. Te vuelve mucho más robusto, ¿verdad? O sea, tienes un conocimiento más redondo Así de es. todas las distintas especialidades que encierran, pues, este maravilloso mundo de la construcción. Así es. Sí, creo que desde las etapas iniciales ya estás contemplando mínimo que sea viable, ¿no? Lo que estás diseñando. O sea, de Ujú. cierta manera tienes a lo mejor esa capacidad. No, también los arquitectos la tienen, pero a temprana edad, quiero decir. Yo Ujú. todavía soy joven, entonces me da un poquito más de razonamiento en ese aspecto. Excelente. Bueno, ingeniero, ahora sí, ¿cuánto? ¿En cuánto nos va a salir el chiste? La casa está a la venta en 4 millones. ¿4 millones? Sí Muy es. bien. Excelente. ¿Y son cuántos metros cuadrados de construcción otra Son vez? 220. 220 metros. Perfectísimo. ¿Aceptas créditos Sí, sí, hipotecarios? sí, adelante. Todo. Buenísimo. Muy bien. Pues ingeniero, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Es tectum.colima en Instagram y en Facebook. Y en Enobra próximamente los vamos a invitar a que se registren también por allá.
En Obra, jóvenes, voy a aprovechar para hacerles un comercial. Se acaba de estrenar una nueva tienda. Entonces ya tienes un marketplace donde si tú tienes pues una tienda de materiales o si eres Interceramic y quieres vender tus pisos y todos tus accesorios, tus monomandos directamente en la página de En Obra, lo puedes hacer. Ya hay muchas empresas y ellos están cargando todo su catálogo y tienen todo lo que te imaginas. Moños para muros de concreto, cimbras, andamios, revolvedoras, vibradores, absolutamente Está súper todo, bien. todo lo que venden, ¿verdad? Está súper bien eso. Tener todo en un mismo lugar. Todo, Facilita. ese es el lema de En Obra, todo para tu construcción en un mismo lugar. Y además es completamente gratis. Perfecto. Entonces, anúnciate y empieza a vender directamente en enobra.org. Y recuerden que es una plataforma mundial. O sea, si tú tienes una empresa en Colombia, en Chile, en Uruguay, en España, puedes registrarte a tu empresa o a ti mismo como profesionista independiente directamente sin pagar un solo duro. Así que Atractivo. pues bueno, ingeniero, muchísimas gracias por No, gracias a compartir ti. y esperemos ver tus proyectos ahora que termines arquitectura. Vamos a ver cómo evoluciona. Claro que sí. Para volverlos a invitar al Será, siguiente proyecto vas a ver que va a haber muchos cambios. será un honor. Pues esperemos que este círculo virtuoso del desarrollo inmobiliario sea cada vez más próspero. Gracias. Mucho éxito, ¿eh? Gracias. Nos vamos, jóvenes, los dejamos con unas vistas de la casa. ¿Qué les pareció el video? Comenten. Suscríbanse, por favor. Si estás viendo este video y sigues el canal desde hace 3 años y no te has suscrito, sí, este claro quedó genial. Y luego vuelas, ¿verdad? Ah, Así ya, es. ya. La escalera marinera. Vuelas un poquito para proteger también de la lluvia. Sí. Ahí está la escalera. Aquí se respira paz. Si te fijas, ya se siente también la ventilación. O sea, el viento Sí, 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 claro. tiene mucha fuerza. Y eso que está cerrada la puerta de acceso. La puerta de acceso. Pero la puedes tener abierta, ¿verdad? Sí, por eso fue la decisión de que la cochera tuviera un cancel totalmente cerrado, ¿no? Ujú. Se sacrificó a lo mejor esa parte de no mostrar el muro a la calle, pero pues el muro es para la Para persona el que que lo la habita. disfruta de adentro, claro. Así es. La arquitectura se disfruta desde adentro, jóvenes. La fachada, ¿cuánto tiempo te quedas viendo la fachada de tu casa? Sí, poco. Poco. Mira qué bonita esta planta. Es el mismo teléfono, ¿verdad? Sí. Pero aquí le dieron un poquito de plutonio. Y es que alcanza a entrar bien la iluminación, entonces, como son plantas de sombra, de todos modos requieren luz, pero es suficiente lo que alcanza a bajar desde el domo de la doble altura. Ingeniero, y no te pregunté, ¿hacen proyectos también particulares o solamente desarrollo? No, sí, también hacemos particulares. De hecho, ya he vendido algunos proyectos y estamos próximos a construir uno. Entonces, Y una pregunta, no sé si tengan un costo aproximado por metro cuadrado de construcción. híjole, pues realmente manejar un paramétrico es complicado. Te podría decir que 12,000 pesos el metro Un cuadrado, pero rango aprox. así es, 14,000. Varía mucho por el tema de los acabados. Ujú. En esta casa todavía no traigo un número en la mente, pero tiene que andar alrededor de 13,000, 14,000 pesos por el tema de la cocina Claro. y de todo el tema de la iluminación que se manejó. Ujú. Entonces, pues sí varía mucho, pero es creo que un buen aproximado. Es que eso nos sirve muchísimo. Sí, De verdad que sí. Muchísimas gracias. ok. Y nos veremos muy pronto, espero. Claro que sí. Nos vemos, jóvenes.